Mitos de la Salud atiende la solicitud de una televidente que nos pide abordemos el tema de desgarro de menisco. Explica que en su caso, el desgarro de menisco está relacionado con un movimiento de torsión de la rodilla al soportar un gran peso. La televidente describe que el desgarro de menisco le provoca dolor y sobre todo debilidad en la rodilla. Pero, ¿qué causas predisponen al desgarro de menisco? ¿Será este un padecimiento hereditario? ¿Qué terapias son más eficaces en su tratamiento? Hoy en Mitos de la Salud dialogamos sobre desgarro de menisco con Vivian García y una voz autorizada de la ortopedia y traumatología en Cuba. Gracias, Giancarlo Escoba, por tu presentación y buenas tardes. Sea usted bienvenido y bienvenida a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Ya está presentado el tema, vamos a hablar de desgarro de menisco y esa voz autorizada es la de nuestra querida doctora Carmen Rosa Chelala Freeman, especialista de segundo grado en ortopedia y traumatología, es además máster en ciencias y profesora auxiliar de la Universidad de Ciencias Médicas en la provincia de Holguín. Bienvenida, doctora. Agradeciendo una vez más la invitación al programa para compartir situaciones de salud con la comunidad. Desgarro de menisco, un tema que ha sido solicitado por una de nuestras televidentes. ¿Qué es, doctora, exactamente? Bueno, menisco hay en algunas articulaciones del cuerpo. Hablamos en este momento de la rodilla, desgarro de menisco en la rodilla. Y la rodilla está compuesta, es una articulación de las más complejas del cuerpo por la cantidad de peso que soporta. Y es una articulación que hace movimientos en dos planos, hace movimientos de flexión y extensión. Y esta movilidad que tiene la rodilla en flexión y extensión la predispone a que haya estas lesiones. La rodilla está compuesta por la porción terminal de los huesos del fémur, que se llaman cóndilos femorales, la porción inicial de los cóndilos tibiales en la tibia, y por delante tiene a la patela o rótula, que todos lo conocemos como rótula, pero entre el fémur y los cóndilos tibiales existen unas almohadillas de fibrocartílago, que es las que llamamos menisco. Estas almohadillas de fibrocartílago protegen la articulación de esa carga de peso, de ese volumen de peso que carga, le permiten a la articulación la estabilidad, también amortiguan los golpes de la rodilla, o sea, disminuyen todo ese golpe de la rodilla y además distribuyen. El líquido cae dentro de la rodilla como un fluido corporal normal para que se distribuya de forma igual dentro de toda la articulación. Y ellos están favoreciendo la movilidad entre los cóndilos femorales y los cóndilos tibiales, y esa irregularidad que pueda quedar en estas porciones óseas la va a suplir esa almohadilla fibrocartilaginosa que existe entre el fémur y los cóndilos tibiales. ¿Qué es el menisco? ¿Qué es el menisco? Perfecto. Ahora, ¿es muy frecuente el desgarro de menisco en su servicio, doctora Chelala? A ver, nosotros le llamamos, desde el punto de vista de cuando lo recibimos, alteración interna de rodilla. ¿Por qué? Porque el menisco cuando se lesiona casi nunca se lesiona solo. Se lesiona por mecanismos de alta energía. Y entonces casi siempre se acompaña de la lesión del menisco con alguna lesión ligamentosa u otra lesión de rodilla. Pero bueno, vamos a circunscribirnos al menisco como tal. Es bastante frecuente. Y sobre todo en estos tiempos que los cubanos nos hemos adherido al fútbol, en ese tipo de deporte en el que el pie se queda apoyado y se hacen giros con esta articulación, bueno, pues es muy frecuente que el menisco se lesione. Bueno, vamos a hacer la primera pausa en nuestra conversación. ¿Está de acuerdo, doctora? Sí, cómo no. Es el tiempo en el que nosotros les recordamos a los televidentes que este espacio está absolutamente en vivo. Lo puede comprobar marcando el 2445-3447. Y claro, si tiene alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta sobre el tema de desgarro de menisco, cuente con la respuesta de nuestra doctora Chelala. Es un privilegio además tenerla acá en el estudio. Vamos a establecer contacto con Giancarlo Escoba, que se encuentra en exteriores, pero antes
vamos a comentar nuestro mito relacionado con el desgarro de menisco. Dicen que lo mejor para aliviar el malestar de desgarro de menisco es aplicar fricciones con manteca de majá. ¿Esto será cierto, falso, mito o realidad? Ahora sí, ya está listo Giancarlo Cobas. Adelante. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos desde exteriores para saber qué conocen las personas sobre el desgarro de menisco. Acompáñenme. ¿Has escuchado hablar sobre el desgarro de menisco? Nunca he escuchado. No sé ni siquiera lo que es. Sí he escuchado hablar, pero no puedo decirte mucho sobre ella. Bueno, sobre todo en el gimnasio. A veces los mismos profesores cuando estás haciendo demasiado peso te advierten, cuidado, que te puede enfermar, se te puede inflamar un músculo. ¿Y sabe los síntomas que pueden causar? ¿Qué le pasa a las personas que tienen? Bueno, apenas no pueden ni caminar. Muchos dolores en lo que es la parte de la rodilla, dificultad a la hora de caminar. Se le inflama la rodilla, por lo que pienso. ¿Y sabe si eso tiene algún riesgo para la persona? Bueno, le puede afectar para caminar, para andar, y hay gente que se operan y salen bien, otras no. Porque la rodilla es el sostén del cuerpo, prácticamente, vamos bajando de cadera a rodilla, todo lo demás, y si tú tienes problemas en la rodilla debes de cuidarlo al máximo, porque es que es tu todo, es tu caminar, es tu andar, es tu buscar, es tu montar bicicleta, es tu atender a tu hijo, es todo, y uno debe de darle mucho valor a su cuerpo y sobre todo a lo que lo sostiene. Puede causarle problemas y dificultad para su vida diaria, le puede impedir no caminar si no se trata a raíz del tiempo. Que debe de acudir al médico y que le pongan un buen tratamiento para que tenga una mejor calidad de vida. Yo voy a un gimnasio y cuando hay tiempo de humedad no puedo trabajar la rodilla porque me lo impide, el dolor es un hincón intenso y las personas que padecen de esos trastornos en la rodilla, créeme que es algo duro y triste, y a veces la familia no le entiende porque da hasta mal humor. ¿Y sabes si, por ejemplo, algunas de esas personas han obtenido resultados favorables después de los tratamientos, de la recuperación? Sí, mejoran grandemente. No se curan porque esas enfermedades no se curan, pero sí mejoran. Estos son los criterios que hemos encontrado en la tarde de hoy. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúa con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Interesante, Giancarlo, como siempre, las opiniones que comparten algunos de nuestros televidentes que vamos a esclarecer en el transcurso del programa, gracias a la explicación de la doctora Carmen Rosa Chelala Freeman, especialista de segundo grado en ortopedia y traumatología. Doctora, ¿qué puede causar el desgarro del menisco? Casi siempre la etiología de la lesión de menisco es traumática, pero también existe la teoría degenerativa, que muchas veces la etiología degenerativa viene después de un traumatismo que se viene deteriorando la articulación. También en la existencia de meniscos discoides puede deteriorarse la articulación, de quistes de menisco, en aquellas rodillas laxas. Estas personas que uno las ve y popularmente el término es que está descoyuntada. Ajá. Porque vira las articulaciones casi al revés. Ajá. Estas personas tienen riesgo de tener lesiones de menisco. Pero bueno, se invoca como primera teoría de las causas la traumática. Es decir, una caída, un accidente, sí, un golpe en esa zona de la rodilla. Casi siempre porque el pie es fijo y se hace una rotación con la rodilla en flexión. Se ve mucho en estas personas que trabajan la jardinería, los mecánicos, los carpinteros, que pueden estar en cuclillas y con las rodillas flexionadas al extremo y hacer movimientos de rotación de la rodilla. Y al ponerte de pie en esta postura y no darte cuenta que tienes que enderezar la rodilla y no tenerla rotada, ahí viene el desgarro del menisco. Ahora, doctora, ¿cuáles son los síntomas de desgarro de menisco? O sea, una persona de pronto estaba en esta posición, o un atleta, o estos muchachos adolescentes que nosotros vemos en la calle jugando fútbol. ¿Cuáles son los síntomas del desgarro de menisco? ¿Qué nos anuncia que pasó algo? Mira, nos puede anunciar que ha pasado algo, es que cuando esta persona se va a incorporar, siente un chasquido en la rodilla que es audible,
y que le causan mucho dolor. En ocasiones se dice que hay un bloqueo de la rodilla. ¿Qué quiere decir esto? La rodilla se queda en flexión y no la puede extender. Esto puede ocurrir, no tan frecuentemente, pero puede ocurrir. Hay inflamación de la rodilla, la llamada sinovitis de rodilla, porque al existir esta lesión dentro de la rodilla, se aumenta la producción de líquido dentro de la articulación y entonces se inflama la rodilla. El dolor. Porque duele, doctora. Da dolor. En estas lesiones iniciales, cuando ocurre el traumatismo inicial, hay dolor. ¿Qué pasa? Que casi siempre, como lo llamamos alteración interna de la rodilla, porque casi siempre se va a acompañar de otras lesiones, no constituye una urgencia hacerle cirugía a esto de urgencia, no constituye una urgencia. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos bolso frío, se le dan antiinflamatorios, se pone en reposo y se le da un tiempo para que la persona... para que baje la inflamación. Aliviar el síntoma o los síntomas. Aliviar todos estos síntomas. Ahora, ¿cuándo usted recomienda, doctora, quiere que hagamos una pequeñita pausa en nuestra conversación? ¿Sí le parece bien? Vamos a hacer una pequeñita pausa para recordarle a nuestros televidentes que estamos en vivo y que tenemos el teléfono 2445-3447. Sigo con nuestra doctora Chelala, estamos en vivo, 2445-3447, estamos recibiendo algunas llamadas a nuestro teléfono en el estudio. Estábamos hablando de signos y síntomas que nos ponen en alerta y que usted decía que, bueno, a veces, en ocasiones sentimos ese dolor, sentimos que ahí pasó algo cuando nos fuimos a incorporar de determinada posición, pero no vamos inmediatamente al médico, ¿no? O sea, tomamos un antiinflamatorio, un calmante para el dolor, bolsos de agua fría, como usted decía, pero ¿a partir de qué momento usted recomienda que es necesaria la asistencia de un especialista, de un ortopédico? Nosotros recomendamos que en el momento, pero tenemos, que yo siempre le hago a esto una promoción, la atención primaria de salud. Si no queremos ir al clínico quirúrgico porque está muy lejos, porque necesita transporte, porque la rodilla está inflamada, porque tenemos la historia del traumatismo, bueno, vamos al consultorio. Y esto lo va a poder tratar el médico de familia, porque inicialmente, ¿qué le hacemos a este tipo de lesión? Su antiinflamatorio, su reposo y su bolso para aliviar el dolor, su bolso frío, aliviar el dolor y la inflamación. Y en el transcurso de 4 semanas, esta persona puede ser valorada por un ortopédico. Tenemos la suerte de que el servicio de ortopedia da consulta en las áreas de salud y bueno, en un plazo menor de 4 semanas también puede ser valorado por el especialista en la consulta de la atención primaria. Ahora, doctora, estos síntomas que usted ha referido relacionados con el desgarro del menisco pueden parecerse a otros problemas de la rodilla. Roberto Sánchez Mora de Cacocún pregunta cómo diferenciar una lastimadura de rodilla de un desgarro de menisco. Sí, las lesiones de menisco pueden confundirse con una contusión de rodilla, con lesiones ligamentosas de rodilla, con fracturas, como le llamamos, subcondrales de la rótula. La rótula a veces nos caemos y por la parte posterior, donde ella está adherida a la cara de los cóndilos femorales, puede hacer fracturitas y esto puede confundir, ¿no? Estas rodillas hiperlaxas, pueden existir quistes de menisco, pueden existir otras lesiones de rodilla que no las tenemos diagnosticadas y nos pueden crear la confusión. Entonces es necesario la valoración del profesional desde la historia del traumatismo, cómo se instaló, porque, por ejemplo, a lo mejor el traumatismo ocurrió e inmediatamente no se riega el líquido, como se le dice popularmente, se riega la baba de la rodilla. Esa baba de la rodilla es el líquido sinovial que lubrica la articulación y que favorece la movilidad. Pero, por ejemplo, podemos darle un plazo hasta 6 horas del primer chasquido ese que ocurrió o del traumatismo, de la lesión,
para ver si en 6 horas comienza esa producción de líquido. Entonces ya tenemos ahí una sospecha. Esta es la historia del paciente, pero bueno, realmente la radiografía no nos da mucho dato porque el menisco no es sensible a la visión de los rayos X. Entonces, ¿cómo ustedes lo diagnostican? La radiografía nos ayudaría a hacer diagnósticos diferenciales con estas fracturas subcondrales, con otro tipo de lesiones. Y el diagnóstico en estos tiempos, antiguamente se hacían otros estudios, se hacía artrografía o neumoartrografía, pero estos estudios dan muy pocos datos. Hoy tenemos la tomografía axial computarizada, tenemos la resonancia magnética, pero en ortopedia lo que nosotros usamos para diagnosticar y tratar, que lo hacemos de las dos maneras, diagnóstico y terapéutico, es la artroscopía. ¿Es invasiva la artroscopía, doctora? La artroscopía es semi-invasiva, vamos a decir, porque no se abre la articulación completa, es un proceder de mínimo acceso que puedo empezar haciéndola por 3 puntos. Los artroscopistas le llaman a esto triangulación, entran por 3 puntos de la rodilla y exploran toda la articulación a través de un microscopio. Es como toda una cirugía, tiene sus complicaciones. Eso es una cirugía. Es una cirugía, pero mínimo acceso. Usted salió de la cirugía y puede salir para su casa. Entonces la artroscopía nos sirve diagnóstico y terapéutico. Hacemos el diagnóstico, si hay lesión de menisco, ahí se puede hacer el proceder y queda resuelto la lesión del paciente. Ahora, ¿en qué casos, doctora, no se recomienda la artroscopía? La artroscopía, y ahora estábamos en un evento sobre lesiones de rodilla y el profesor coordinador del evento decía, yo abogo por la artroscopía hasta en el adulto mayor, porque es un proceder poco invasivo, tiene el mínimo acceso, el paciente al día siguiente o después del momento de la cirugía está apto para regresar a su casa. Y en muchas ocasiones que yo en este momento yo me imagino que lo están haciendo con anestesia espinal para que sea menos doloroso, pero en una oportunidad que estuvimos en el año 89 en La Habana preparándonos en artroscopía, se hacía con anestesia local. Dentro de la articulación se ponía una solución y esto permitía hacer un diagnóstico de las lesiones. Claro. Pero entonces no hay, digamos que una contraindicación. Tiene muy pocas contraindicaciones. Por lo general son elegibles casi todos los pacientes para hacer este proceder. Ahora, ¿en qué casos sí se requiere, digamos que de una manera urgente, de este tipo de cirugía, de esta artroscopía? Porque hay personas, por ejemplo, que tienen un desgarro de menisco y me imagino que ese tratamiento que ustedes indican, pues, es paulatino. Se van, digamos que probando diferentes terapias, pero cuando ya, digamos, es inevitable el acceso quirúrgico. Cuando ya la sintomatología le impide al paciente su vida diaria, que el chasquido le molesta, que le da dolor, que no le permite hacer la movilidad, en ocasiones cuando la rodilla sufre bloqueo, que en ocasiones se desbloquea la rodilla, pero no puede estar a expensas. Eso crea un temor en el paciente de que sí voy a flexionar la rodilla y no la voy a poder estirar. Entonces ya hay que ir a ese servicio de artroscopía que inevitablemente existe, y es inevitable el proceder. Una de las llamadas que nosotros hemos recibido en esta tarde en la que converso con la doctora Carmen Rosa Chelala sobre el desgarro del menisco es de una persona que dice que no tiene criterio quirúrgico porque le han realizado varias infiltraciones. ¿Es correcto eso, doctora? A ver, las infiltraciones son inyecciones de esteroides, que es un antiinflamatorio que mejora mucho el estado de la articulación del paciente. En la literatura habla de que hay lesiones de menisco que se pueden resolver desde el punto de vista conservador, aquellas que sean periféricas, o sea, lesiones muy pequeñas, incompletas, que estén en el borde externo del menisco y que no creen estas molestias al paciente. Quizás esta persona
habla de este tipo de lesión, pero esa lesión real, que está fracturado el menisco, que da tanta sintomatología, a la corta o a la larga, esta lesión hay que llevarla a cirugía. Nos llamó Marta Cecilia Meriño, de acá de la ciudad de Holguín. Ella, bueno, le pregunta por las causas, que usted se refirió exactamente a las causas del desgarro de menisco. Ella pregunta por las más frecuentes que provocan el desgarro del menisco, pero también quiere saber si digamos, uno de los factores de riesgo del desgarro de menisco puede ser la herencia. No. En este caso la herencia, bueno, hay predisposiciones, ¿no? Claro. Hay deformidades de rodilla, hay otras predisposiciones, pero como tal el desgarro tiene una causa traumática. Tiene que ver, digamos que la altura de las personas, el tamaño, el aumento de peso para padecer de desgarro de menisco. No. Dice Lourdes Mayo de la ciudad de Holguín, ¿qué ejercicios o actividades físicas no deben practicar las personas que tienen desgarro de menisco? Nada que involucre la rodilla. Hasta subir escalera se vuelve un poco molesto, porque en la escalera usted hace flexión y extensión, y cuando usted implementa la marcha siempre hay alguna rotación en esta articulación. Entonces subir y bajar escalera para la persona que tiene lesión de menisco es muy molesto. Doctora, hablemos de los riesgos, de las complicaciones del desgarro de menisco, y tiene que ver con la llamada de Cintia Vélez de la ciudad de Banes. ¿Un desgarro del menisco podría generar una condromalacia? No creo. La condromalacia está en la parte posterior de la rótula y tiene otras causas, tiene que ver con causas como las deformidades angulares de rodilla, los que son unidos de rodilla, los que son abiertos de rodilla, como tiene que ver con los traumatismos también la condromalacia, y a lo mejor en un traumatismo con una alteración interna de rodilla se lesiona la rótula y se lesiona el menisco. Esa similitud, pero como tal la condromalacia no tiene ninguna similitud ni ocurren al mismo tiempo. Otra de las llamadas que hemos recibido acá en esta conversación, doctora Chelala, tiene que ver con pacientes que plantean que luego de la cirugía pues han seguido padeciendo de desgarro de menisco, que han tenido que volver a otra cirugía. ¿Es esa la causa? O sea, ¿es que el desgarro de menisco aún con una artroscopía no se resuelve? Debe de resolverse. ¿Qué pasa con la articulación? Por lo general, cuando la rodilla se lesiona, dijimos que no se opera de urgencia. Se le da un tiempo para rehabilitación. ¿Qué trae como consecuencia una lesión de rodilla de este tipo? Que puede haber atrofia del músculo cuádriceps, que es el músculo más importante que tenemos para la movilidad de la rodilla. Y entonces, para yo tener una cirugía satisfactoria, tengo que tener este músculo muy bien rehabilitado. Entonces, eso sí, tiene que ser una comunidad entre el ortopédico y el fisiatra, que tenga un buen rehabilitador, que me tenga un músculo cuádriceps bien potente, fortalecido, muy fortalecido, para cuando yo lo haga la cirugía, este paciente se pueda recuperar más rápido. Si hay debilidad del músculo, pues va a ser más complicado darle solución a un desgarro de menisco. Hay que rehabilitarlo primero para después llevarlo a cirugía. Oiga, ¿qué diferencias existen en cuanto a tratamientos relacionados con la infiltración y de los calores en el caso del desgarro de menisco? Elena Peña Cintes de Holguín. Se puede infiltrar, que mejora el estado de la articulación, y puede recibir rehabilitación también en nuestras salas de rehabilitación. Puede hacer los dos tratamientos y esto le ayuda a mejorar el estado de la articulación para después recibir su tratamiento quirúrgico. Hablando de mejorar el estado de los pacientes con desgarros de menisco, ¿qué importancia tiene el autocuidado, doctora? Porque hay personas, por ejemplo, alguien nos llamaba y nos decía que ha tenido que volver, que no encuentra solución, que incluso han tenido que volver a operarle del desgarro de menisco. Pero, ¿qué importancia tiene entonces cuidarse? ¿Se convive, digamos, que con este tipo de lesión ya el resto de la vida? Se puede convivir, pero yo realmente no entiendo, no entendí esa pregunta, porque el menisco
se opera y se resuelve. La cirugía, ya sea por artroscopía o se haga por lo que nosotros llamamos una artrotomía de rodilla, que es abrir la rodilla para sacar el menisco, ahí está la solución de la cirugía. Así que no se vuelve a padecer de... No debe de volver a padecer, a menos que tenga otras complicaciones, una enfermedad de base que lo predispone. Pero el menisco se resuelve con la cirugía, que es realmente el tratamiento de elección y que nos da una brecha para rehabilitar esa rodilla, para tener una rodilla útil para la cirugía, y por eso no se hace de urgencia. Pero con la cirugía, ya sea artroscopía o la cirugía, vamos a llamarle a rodilla abierta, ahí debe de resolverse el menisco. A lo mejor es otro problema, ¿verdad? Sí, quizás sea la forma de expresarlo, ¿no? Sí. Pero con la cirugía debe resolverse la lesión de menisco. A lo mejor fue intervenido quirúrgicamente del desgarro de menisco, pero ha tenido otro problema y lo asocia entonces con... Otra cosa asociada, y entonces lo asocia con esto del menisco y no ha tenido quien le dé una explicación de lo que ha sucedido realmente. Y entonces el autocuidado, doctora, ¿cuán importante es en el caso de las personas con desgarro de menisco? El que practica deporte, tener en cuenta el uso de su articulación. Los trabajadores que lo hacen en la postura de flexión forzada de rodilla, bueno, pues tener en cuenta al pararse que estas rodillas no vayan a tener esa lesión. ¿Qué sucede rapidito antes de desentrañar el mito cuando hay aumento de temperatura en la zona de la rodilla? Otra de las llamadas que recibimos. ¿Tiene que ver con el desgarro de menisco? Puede tener que ver con cualquier lesión que haya en la rodilla, porque el aumento de la temperatura es uno de los signos de la inflamación y puede tener que ver con cualquier estado agudo que haya en la rodilla, incluida la lesión de menisco. Hay que acudir al médico. Hay que acudir. Cuando usted tiene una articulación caliente, tiene que ir al médico, porque puede ser desde lo más sencillo, que puede ser una contusión, hasta una artritis séptica, que es de las lesiones mayores, y si hay traumatismo, pues que hay que acudir. Entonces, esto no los va a esclarecer un profesional. Doctora, rapidito, ¿los ejercicios de tensión dinámica con las piernas podrían provocar desgarro del menisco? William Sánchez de Holguín. Si hace flexión y extensión, tiene que tenerse protección. Bueno, alivia los síntomas, cura el desgarro del menisco, esa creencia tan antigua entre los cubanos que la manteca de majá, pues aplicándosela en la rodilla, pues alivia el desgarro de menisco, doctora. ¿Es mito o realidad? Es una creencia popular, la cual no vamos a desacreditar, porque nuestra población desde las consultas siempre nos dice que usa manteca de majá, pero usted lo mismo puede usar un mentol, las fricciones, ir a rehabilitar la cúrcuma, cualquier ungüento, y puede ir a rehabilitación. No es científicamente demostrado que rehabilitando la rodilla se pueda resolver la lesión de menisco con nada. Como siempre, ha sido un placer enorme tenerle en nuestro programa. El placer contar con su explicación, y a usted le invito a que sintonice Mitos de la Salud en versión radial el sábado a las 11 de la mañana por Radio Holguín y la Nueva Radio. Y el próximo jueves estaremos aquí para desentrañar juntos Mitos de la Salud. Hasta entonces, cuídese mucho. Buenas tardes. Próximamente, este espacio abordará el tema de la rehabilitación neuropsicológica. Explicaremos las características de esta terapia en pacientes que han sufrido traumas físicos.